El sol se ocultaba detrás de los edificios deteriorados de la colonia San Rafael, pintando las paredes con grafitis de naranja y púrpura. Miguel Ángel Restrepo, de 18 años, caminaba por las calles empedradas con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra desgastada. Sus ojos oscuros escaneaban constantemente el entorno, una costumbre adquirida tras años viviendo en un barrio donde la supervivencia dependía de estar siempre alerta. «¡Ey, Miguel!», le gritó Carlos desde la esquina, agitando una botella de cerveza. «Ven acá, hermano». Miguel se acercó al grupo de jóvenes que se congregaba junto a la tienda de don Aurelio. Carlos Mendoza, su mejor amigo desde la infancia, tenía esa sonrisa traviesa que siempre precedía a los problemas. A su lado estaba Joaquín el Flaco Herrera, un tipo nervioso de 20 años que siempre parecía estar planeando algo. «¿Qué onda, carnales?». Miguel saludó, chocando puños con sus amigos. «Oye, Miguel», Carlos bajó la voz, mirando hacia ambos lados de la calle. «El Flaco tiene una propuesta interesante». «¿Verdad, Flaco?». Joaquín se acercó más, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y nerviosismo. «Escucha, hay una farmacia en la colonia Roma Norte. El dueño siempre cuenta su dinero a las 9 de la noche, solo. Es pan comido, hermano». Miguel sintió un nudo en el estómago. Había escuchado estas conversaciones antes. «No sé, güey. Mi jefa ya me tiene en la mira después de lo que pasó con la bicicleta del vecino». «Pero esto es diferente», insistió Carlos. «Es dinero real, Miguel. Suficiente para que tú y tu familia salgan de ese pinche departamento donde viven. Tu hermana podría ir a una escuela mejor». La mención de Esperanza, su hermana menor de 14 años, tocó una fibra sensible. Miguel pensó en ella, siempre estudiando bajo la luz tenue de su cuarto compartido, soñando con ser doctora mientras su madre, Carmen, trabajaba dobles turnos en la fábrica textil para apenas pagar la renta. «Dame tiempo para pensarlo», murmuró Miguel, alejándose del grupo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Miguel se detuvo frente al centro comunitario. Por la ventana abierta podía escuchar a alguien recitando poesía. La voz era profunda, emotiva, y las palabras parecían danzar en el aire nocturno. «Y en cada herida de la ciudad, florece una esperanza que los poderosos no pueden arrancar». Intrigado, Miguel se asomó por la ventana. Un hombre mayor, de unos 50 años, con cabello gris y ojos intensos, estaba de pie frente a un pequeño grupo de personas. Su presencia era magnética, y cada palabra que pronunciaba parecía tener el poder de transformar el aire mismo. El hombre terminó su recital y notó a Miguel en la ventana. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, Miguel sintió como si ese extraño pudiera ver directamente en su alma. «¿Por qué no entras, joven?», le dijo el hombre con una sonrisa cálida. «Aquí todos son bienvenidos». Miguel dudó un momento, pero algo en la voz del hombre lo tranquilizó. Entró tímidamente al centro comunitario, donde unas 20 personas de diferentes edades estaban sentadas en círculo. «Soy Ernesto Morales», se presentó el hombre, extendiéndole la mano. «¿Y tú eres?». «Miguel Ángel», respondió, sorprendido por la firmeza del apretón. «Un nombre de artista», sonrió Ernesto. «¿Te gusta la poesía, Miguel Ángel?». Miguel se encogió de hombros. Nunca había escuchado algo así. «Bueno, entonces has venido en el momento perfecto. Estamos empezando un taller de escritura y expresión oral. ¿Te interesaría participar?». Antes de que Miguel pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. «¿Ya decidiste? El Flaco dice que tiene que ser mañana». Miguel miró la pantalla, luego a Ernesto, quien observaba con curiosidad pero sin presionarlo. «Yo tengo que irme», dijo Miguel, dirigiéndose hacia la puerta. «La puerta siempre estará abierta para ti, Miguel Ángel», le gritó Ernesto mientras se alejaba. «Recuerda que las palabras tienen poder para construir mundos nuevos». Esa noche, Miguel se quedó despierto en su cama, mirando el techo agrietado de su cuarto. En una mano tenía su teléfono con el mensaje de Carlos, en la otra, un papel donde había garabateado las palabras que recordaba del poema de Ernesto. ¿Qué camino tomaría mañana? ¿El que lo llevaría por el sendero familiar del crimen, o el desconocido mundo de las palabras que prometía algo que no sabía definir? La mañana siguiente llegó cargada de nubes grises que amenazaban lluvia. Miguel se despertó con el sonido de su madre preparando el desayuno en la pequeña cocina. Carmen Restrepo tenía 42 años,
pero las preocupaciones y el trabajo duro la habían envejecido prematuramente. Sus manos, curtidas por años de costura, se movían con eficiencia mecánica mientras preparaba tortillas. «Buenos días», mijo, le dijo sin voltear a verlo. «¿Vas a buscar trabajo hoy?» Miguel se sentó a la mesa tambaleante, evitando su mirada. «Sí, mamá. Algo voy a encontrar». Esperanza salió corriendo del baño, con su uniforme escolar impecable a pesar de estar remendado en varios lugares. Sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa contrastaban con el ambiente pesado del departamento. «Miguel, ¿me ayudas con mi tarea de historia?», le preguntó, sentándose junto a él. «Tenemos que escribir sobre un héroe mexicano». «¿Por qué no escribes sobre Benito Juárez?», sugirió Miguel, revolviendo su cabello. «Todo el mundo va a escribir sobre él», hizo una mueca. «Quiero escribir sobre alguien diferente. Alguien que haya cambiado las cosas con palabras, no con guerra». Las palabras de su hermana resonaron en su mente. Palabras que cambian las cosas. Recordó la voz de Ernesto la noche anterior. Después de que Esperanza se fue a la escuela, Miguel salió a las calles. El aire estaba cargado de humedad y el aroma de tamales de la señora Rosa se mezclaba con el olor a gasolina de los camiones que pasaban por la avenida principal. Se dirigió al punto de encuentro con Carlos y el Flaco, pero se detuvo en la puerta del centro comunitario. Ernesto estaba afuera, regando unas plantas en macetas coloridas. Miguel Ángel lo saludó con genuina alegría. «Me da mucho gusto verte». «Yo quería preguntarle algo sobre lo que dijo anoche». Miguel se acercó tímidamente. «Sobre las palabras que construyen mundos nuevos». Ernesto dejó la regadera y se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol de jacaranda. «Siéntate, muchacho. ¿Qué quieres saber? ¿Es cierto que las palabras pueden cambiar las cosas? Digo, ¿realmente?» Ernesto sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. «Mira, Miguel Ángel, yo crecí en estas mismas calles. Cuando tenía tu edad, también pensé que solo había una manera de salir de aquí». Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. «Pero descubrí que las palabras son las armas más poderosas que existen. Pueden destruir, pero también pueden sanar, inspirar, transformar». «¿Cómo?». «Déjame contarte una historia». Ernesto se acomodó en el banco. Hace 15 años, había un joven en este barrio que estaba por tomar una decisión muy peligrosa. Estaba desesperado, sin trabajo, con una familia que alimentar. Unos amigos le ofrecieron dinero fácil. Ya sabes cómo es. Miguel sintió un escalofrío. Era como si Ernesto estuviera describiendo su propia situación. Una noche, ese joven entró a un taller de poesía, casi por casualidad. Escuchó a un poeta recitar sobre la dignidad, sobre encontrar luz en la oscuridad. Esas palabras lo tocaron tan profundo que decidió quedarse. Aprendió a escribir, a expresar su dolor, su rabia, sus sueños. ¿Y qué pasó con él? Ese joven se convirtió en maestro. Ahora da talleres a niños en situación de riesgo. Ha ayudado a más de 200 jóvenes a encontrar una alternativa a la violencia. Ernesto lo miró directamente a los ojos. Ese joven era mi hijo. En ese momento, el teléfono de Miguel vibró insistentemente. Era Carlos. «¿Dónde estás, hermano? El Flaco ya tiene todo listo. Nos vemos en la farmacia en 1 hora». Miguel miró el mensaje, luego a Ernesto, quien había notado su expresión de conflicto. «A veces», dijo Ernesto suavemente, «tenemos que elegir entre lo que es fácil y lo que es correcto. Pero recuerda, Miguel Ángel, que las decisiones que tomamos hoy determinan quiénes seremos mañana». Miguel se levantó del banco, sintiéndose más confundido que nunca. «Tengo que irme». «Espera», Ernesto se metió al centro y regresó con un cuaderno pequeño y un bolígrafo. «Toma esto. Cuando sientas que el mundo te presiona, escribe. Deja que las palabras salgan, sin juzgarlas. Podría sorprenderte de lo que encuentres dentro de ti». Miguel tomó el cuaderno, sintiendo su peso en sus manos. Era simple, con tapas azules y páginas en blanco que parecían esperar ser llenadas. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó. «Ni siquiera me conoce». Ernesto sonrió tristemente. «Porque veo en ti lo que yo vi en mi hijo hace años. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad antes de tomar la primera decisión equivocada».
Miguel caminó hacia el punto de encuentro, el cuaderno quemándole las manos en el bolsillo. A unas cuadras de distancia podía ver a Carlos y el flaco esperándolo junto a una motocicleta vieja. Carlos lo saludó con la mano, sonriendo con esa confianza que siempre había admirado. Pero en su otra mano, Miguel apretaba el cuaderno que Ernesto le había dado. Dos mundos se extendían frente a él, y sabía que los próximos minutos definirían el resto de su vida. ¿Cuál sería su elección? Miguel llegó al punto de encuentro con el corazón latiendo como tambor de guerra. Carlos y el flaco estaban revisando una mochila llena de herramientas mientras hablaban en voz baja. La motocicleta estaba estacionada con el motor encendido, lista para la huida. «Ahí está mi carnal», gritó Carlos, dándole una palmada en la espalda. «Ya pensé que te habías rajado». El flaco lo miró con desconfianza. «¿Estás seguro de él, Carlos? Se ve medio nervioso». «Miguel es mi hermano», defendió Carlos. «Ha estado conmigo desde que éramos niños». «¿Verdad, Miguel?» Miguel asintió, pero sus manos temblaban ligeramente. El cuaderno de Ernesto se sentía pesado en su bolsillo, como si fuera una piedra que lo jalaba hacia abajo. «Bueno, vamos repasando el plan una vez más», dijo el flaco, desplegando un papel con un dibujo tosco. «La farmacia cierra a las 8. Don Raúl, el dueño, siempre se queda hasta las 9 contando la caja. Entramos por la puerta trasera, yo me encargo de la caja registradora, Carlos vigila la entrada, y Miguel se encarga de que don Raúl no haga tonterías». «¿Qué significa que no haga tonterías?», preguntó Miguel. El flaco sacó un cuchillo de la mochila. «Significa que lo mantienes quietecito mientras nosotros trabajamos». Miguel sintió que se le revolvía el estómago. Había imaginado que sería algo rápido, sin violencia. Ver el cuchillo hizo que todo se volviera real de una manera que no esperaba. «Oye, flaco, no dijiste nada de armas», protestó Carlos, frunciendo el ceño. «Es solo por si acaso, carnales. No va a pasar nada si todos cooperan». Miguel recordó las palabras de Ernesto. «Las decisiones que tomamos hoy determinan quiénes seremos mañana». ¿Realmente quería ser alguien que amenazaba a personas inocentes? ¿Quería que Esperanza tuviera un hermano criminal? «Yo no puedo hacer esto», dijo Miguel, dando un paso hacia atrás. «¿Qué?». Carlos lo miró con incredulidad. «¿De qué hablas, hermano? No puedo amenazar a un señor inocente. No así». El flaco se puso en pie, sus ojos endureciéndose. «¿Ya oyeron a este pendejo? Ahora se hace el santo». «Miguel», Carlos se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. «Piensa en tu familia, hermano. En todo lo que podrías hacer con ese dinero. Tu hermana podría estudiar en una escuela privada, tu madre podría dejar de trabajar tanto». Por un momento, Miguel vaciló. Era cierto que necesitaban el dinero desesperadamente. Pero entonces recordó la sonrisa de Esperanza esa mañana, hablando de héroes que cambiaban las cosas con palabras, no con violencia. «No», dijo con más firmeza. «No voy a hacerlo». El flaco se acercó peligrosamente, el cuchillo aún en su mano. «Mira, cabroncito, ya sabes demasiado. O vienes con nosotros, ¿O qué?». Miguel se irguió, sorprendido por su propia valentía. «Ya basta». Carlos se interpuso entre ellos. «Miguel es mi amigo. Si no quiere venir, no viene». Pero miró a Miguel con ojos heridos. «Tampoco puede irse por ahí hablando de más». «Yo no voy a decir nada», prometió Miguel. «Pero tampoco voy a ser parte de esto». Se dio la vuelta y comenzó a caminar, esperando en cualquier momento sentir el cuchillo del flaco en su espalda. Pero solo escuchó a Carlos gritándole: «Eres un cobarde, Miguel. Cuando estés viviendo en la misma miseria en 10 años, no vengas llorando conmigo». Miguel siguió caminando hasta que las voces se perdieron en la distancia. Solo entonces se permitió temblar. Había tomado la decisión más difícil de su vida, y no estaba seguro de si había sido la correcta. Se dirigió al centro comunitario, donde encontró a Ernesto preparando el salón para el taller nocturno. «Miguel Ángel», Ernesto levantó la vista, notando inmediatamente su estado. «¿Estás bien?». «Creo que acabo de arruinar mi vida». Miguel se dejó caer en una silla. «¿Quieres contarme qué pasó?». Miguel le contó todo, la propuesta de robo, el cuchillo, su decisión de alejarse. Ernesto lo escuchó sin interrumpir,
asintiendo ocasionalmente. «¿Sabes qué veo cuando te miro ahora?», dijo Ernesto cuando Miguel terminó. «Un idiota que acaba de perder a sus mejores amigos. Veo a un joven valiente que eligió su propio camino en lugar de seguir el de otros. Veo a alguien que prefirió lo difícil pero correcto sobre lo fácil pero destructivo. No me siento valiente. Me siento perdido». Ernesto sonrió. «Ahí es cuando más valientes somos, cuando tenemos miedo pero aún así hacemos lo correcto». Se levantó y le extendió la mano. «¿Qué dices si empezamos con tu primera clase de escritura?». Miguel miró la mano extendida, luego sacó el cuaderno de su bolsillo. Por primera vez en horas, sonrió ligeramente. «Está bien. Pero no sé escribir nada bueno. Nadie sabe al principio. Pero las mejores historias vienen de los corazones que han conocido el dolor». Esa noche, mientras otros jóvenes del barrio llegaban al taller, Miguel escribió su primera línea en el cuaderno. «Hoy decidí ser diferente, aunque no sepa todavía qué significa eso». No sabía que esa línea sería el comienzo de una transformación que no solo cambiaría su vida, sino la de muchos otros. Tampoco sabía que, en unas horas, las consecuencias de su decisión tomarían un giro que pondría a prueba su recién encontrada determinación de una manera que nunca imaginó. 3 semanas habían pasado desde la noche en que Miguel decidió no participar en el robo. El taller de escritura se había convertido en el punto más brillante de sus días. Cada noche, después de buscar trabajo infructuosamente durante el día, se dirigía al centro comunitario donde Ernesto y un grupo diverso de personas exploraban el poder de las palabras. «La escritura no es solo poner palabras en papel», explicaba Ernesto a un grupo de 12 personas sentadas en círculo. «Es excavar en tu alma y encontrar verdades que ni sabías que tenías». Miguel había llenado ya varias páginas de su cuaderno. Al principio, sus escritos eran torpes, llenos de faltas de ortografía y frases incompletas. Pero Ernesto nunca lo corrigió duramente. En cambio, lo animaba a seguir escribiendo, a no censurar sus pensamientos. «Lee lo que escribiste ayer», le pidió Ernesto. Miguel se sonrojó. Leer en voz alta seguía siendo difícil para él, pero había aprendido que era parte del proceso. «Se llama Las calles que conozco», anunció nerviosamente, y comenzó a leer. «En mi barrio las paredes hablan, con voces de colores que gritan rabia, pero también susurran esperanzas. En los ojos de los niños que juegan, entre charcos de sueños rotos». El grupo guardó silencio por un momento. Luego, una mujer mayor llamada Doña Mercedes aplaudió suavemente. «Eso fue hermoso, mijo. Puedo ver mi propia calle en tus palabras». Miguel sintió algo cálido en el pecho, una sensación que no sabía cómo describir. Era como si sus palabras hubieran construido un puente entre él y otra persona. Después del taller, mientras ayudaba a Ernesto a acomodar las sillas, le preguntó: «¿Cómo sabías que esto me iba a gustar?». «No lo sabía», admitió Ernesto. «Pero reconocí en ti lo que todos los escritores llevamos dentro, la necesidad de contar historias, de dar sentido al mundo a través de las palabras». Miguel se detuvo en su trabajo. «¿Cree que podría ser escritor? Digo, de verdad». «Miguel Ángel, ya eres escritor. La pregunta es si vas a seguir siéndolo». Esa noche, Miguel llegó a casa más tarde de lo usual. Su madre estaba esperándolo en la mesa de la cocina, con expresión preocupada. «¿Dónde andas todas las noches, mijo?», le preguntó. «Los vecinos me dicen que te ven llegando muy tarde». Miguel se sentó frente a ella, notando las nuevas líneas de cansancio en su rostro. «Estoy tomando clases, mamá, de escritura». Carmen frunció el ceño. «¿Escritura? ¿Y eso cómo te va a dar de comer?». «No lo sé todavía, pero me hace sentir diferente, como si pudiera ser alguien más». Su madre suspiró profundamente. «Mijo, necesitamos dinero. Real. Ayer vino el casero preguntando por la renta. Ya llevamos 2 meses atrasados». Miguel sintió el peso familiar de la responsabilidad aplastándolo. «Voy a encontrar trabajo, mamá. Te lo prometo». «Carlos vino a buscarte el otro día», dijo Carmen, observando su reacción. Parecía molesto. «¿Pasó algo entre ustedes?». Miguel evitó su mirada. No le había contado a su madre sobre el robo fallido. Solo, tomamos caminos diferentes. Al día siguiente,
Miguel recorrió el barrio buscando trabajo con más desesperación que nunca. Visitó talleres mecánicos, tiendas, restaurantes, pero la respuesta era siempre la misma: no había trabajo, o necesitaban experiencia que él no tenía. Al caer la tarde, derrotado y con los pies doloridos, se dirigió al centro comunitario. Encontró a Ernesto en la pequeña oficina, revisando unos papeles. «Te ves preocupado», observó Ernesto. Miguel le contó sobre la presión económica en casa, sobre la renta atrasada, sobre su madre trabajando hasta el agotamiento. «Entiendo perfectamente», dijo Ernesto. «¿Sabes qué? Tengo una propuesta para ti». «¿Qué tipo de propuesta?» «El centro necesita a alguien que ayude con la limpieza, que mantenga organizados los materiales, que reciba a las personas que llegan. No es mucho dinero, pero es algo. Y podría seguir viniendo a los talleres». Miguel sintió una mezcla de alivio y gratitud. «¿En serio? ¿Haría eso por mí?» «No lo hago por ti, Miguel Ángel. Lo hago con ti. Porque veo potencial en ti, y porque creo que algún día tú vas a hacer lo mismo por alguien más». Esa noche, Miguel llegó a casa con buenas noticias por primera vez en semanas. Carmen sonrió genuinamente cuando le contó sobre el trabajo. «Me da gusto, mijo. Aunque sigo sin entender eso de la escritura. Algún día te voy a leer algo que escribí, mamá. Y vas a entender por qué es importante». Esperanza, quien había estado escuchando desde la puerta de su cuarto, se acercó corriendo. «Miguel, ¿de verdad eres escritor ahora?» «Estoy aprendiendo, Esperanza. ¿Podrías escribir algo sobre nuestra familia? Algo bonito que pueda leer en la escuela». Miguel la abrazó, sintiendo una nueva responsabilidad. No solo tenía que escribir para él, sino para representar a su familia, su barrio, su gente de una manera digna. «Voy a escribir la historia más bonita que hayas escuchado», le prometió. Pero mientras decía esas palabras, no sabía que su pasado estaba a punto de alcanzarlo de una manera que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre sí mismo. La decisión que había tomado 3 semanas atrás tendría consecuencias que aún no podía imaginar. Miguel llevaba 2 meses trabajando en el centro comunitario cuando Carlos irrumpió desesperado en la biblioteca un viernes tarde. «Miguel, hermano, necesito hablar contigo», dijo cerrando la puerta violentamente. Miguel no había hablado con su antiguo mejor amigo desde la noche del robo fallido. Carlos se veía diferente, demacrado, con ojeras profundas y una energía nerviosa. «Todo salió mal, Miguel. El flaco está muerto». Carlos se pasó las manos por el cabello, mirando constantemente hacia la ventana. Miguel sintió como si el suelo se moviera. «¿Qué?» «Ese robo que no quisiste hacer, lo hicimos sin ti». Don Raúl, el farmacéutico, no se quedó callado. Gritó, pidió ayuda. El flaco se puso nervioso y lo apuñaló. Mató al señor. Miguel se sentó pesadamente, sintiendo náuseas. Cuando estábamos huyendo, el flaco no vio el camión. Se estampó contra la motocicleta. Murió ayer en el hospital. Carlos mostró su brazo enyesado. «Solo me rompí esto, pero la policía me está buscando. Alguien nos vio. Dijeron que éramos 3, no 2. Creen que hay un cómplice prófugo». Miguel sintió un frío recorrer su cuerpo. «Pero yo no estuve ahí». «Lo sé, hermano. Pero ellos no. Y si me agarran, van a presionarme para que diga quién era el tercero. No sé si voy a poder aguantar. Tengo miedo». En ese momento, Ernesto entró al salón y vio inmediatamente la tensión. «¿Todo bien, Miguel Ángel?» Miguel enfrentó el momento más difícil de su nueva vida. Podía mentir, negar que conocía a Carlos, o ser honesto. «Ernesto, Carlos está metido en problemas graves. Y yo estuve a punto de estar con él». Le contó todo, la propuesta del robo, su decisión de no participar y las consecuencias mortales de lo que había rechazado. Ernesto escuchó sin juzgar. «Carlos, ¿has pensado en entregarte a la policía?» «¿Estás loco? Me van a meter a la cárcel por años. Pero si no lo haces, vas a vivir huyendo el resto de tu vida. Y Miguel Ángel podría ser arrastrado injustamente. No puedo ir a la cárcel. Prefiero desaparecer». Carlos se dirigió hacia la puerta. «¿A dónde vas a ir?» Miguel lo detuvo. «No lo sé. Tal vez al norte. O me escondo hasta que se les olvide».
Carlos, no se les va a olvidar. Un hombre murió. Carlos se volvió con ojos llenos de dolor. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no veo su cara cada vez que cierro los ojos? Pero ya no puedo cambiar nada, Miguel. Ya no puedo ser como tú. Después de que Carlos se fue, Miguel se quedó con Ernesto, sintiendo como si su mundo se hubiera partido en dos. ¿Crees que hice bien en no ir?, preguntó Miguel. ¿Tú qué crees? Creo que sí. Pero me siento culpable. Como si hubiera abandonado a mi amigo. Miguel Ángel, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Pero sí puedes honrar esa experiencia escribiendo sobre ella. Esa noche, Miguel llegó a casa cuando su madre y Esperanza veían las noticias sobre el robo fallido. Fue horrible, comentó Carmen. Dicen que eran jóvenes del barrio. Sus madres deben estar sufriendo tanto. Miguel sintió un nudo en la garganta. Esa podría haber sido su madre hablando de él. No pudo dormir. Tomó su cuaderno y escribió. Hay decisiones que tomamos sin saber. Que están salvando vidas que aún no conocemos. Que están escribiendo finales diferentes. Para historias que pudieron terminar en tragedia. Hoy mi amigo se despidió de mí. Con ojos que ya no reconozco. Y entendí que a veces amar a alguien significa dejarlos ir hacia su propia verdad. Aunque esa verdad los destruya. Al día siguiente, 3 policías llegaron al centro preguntando por Miguel. Ernesto los recibió con calma. ¿Eres Miguel Ángel Restrepo?, preguntó el oficial. Miguel sintió las piernas temblar. Sí, señor. Les contó todo, la propuesta del robo, su decisión de no participar, su último encuentro con Carlos. Los policías verificaron su coartada para la noche del robo. Está bien, Miguel. Creemos tu versión. Pero si Carlos se comunica contigo, necesitas llamarnos inmediatamente. Después de que se fueron, Miguel se desplomó aliviado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ernesto. Como si hubiera perdido a mi hermano y hubiera ganado mi libertad al mismo tiempo. Esa es una línea muy poderosa. Deberías escribir sobre eso. ¿Incluso ahora? Después de todo esto. Especialmente ahora. El mundo necesita escuchar estas historias. Necesita saber que es posible elegir un camino diferente. Esa tarde, Miguel encontró una nota deslizada bajo la puerta. Miguel, me voy lejos. No me busques. Gracias por ser mi amigo cuando yo no sabía ser el tuyo. Cuida a tu familia. Cuida tus palabras. Sé. Miguel guardó la nota, sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a su amigo de la infancia. Esa noche, en el taller de escritura, leyó por primera vez un poema completamente personal, sobre la pérdida, la culpa y la esperanza. Cuando terminó, el silencio era profundo. Luego, una joven levantó la mano. Yo también tuve amigos que tomaron el camino equivocado. Nunca supe cómo hablar de eso hasta ahora. Miguel se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era la historia de muchos jóvenes en su situación, y por primera vez, entendió realmente el poder de las palabras para sanar no solo al que escribe, sino también al que escucha. 6 meses después del incidente con Carlos, Miguel había encontrado su ritmo en el centro comunitario. Sus responsabilidades habían crecido. Ahora no solo limpiaba y organizaba, sino que también ayudaba a Ernesto con los talleres, especialmente con los jóvenes más tímidos que llegaban por primera vez. Miguel tiene un don especial, le comentó Ernesto a Carmen durante una visita que hizo al centro. Conecta con los muchachos de una manera que yo, a mi edad, ya no puedo. Carmen observaba a su hijo dirigir un pequeño círculo de discusión con 5 adolescentes. Su postura era diferente, más segura, y hablaba con una pasión que ella nunca había visto antes. ¿De verdad cree que esto puede ser su futuro?, preguntó Carmen. Digo, como trabajo real. Señora Carmen, su hijo tiene talento. Pero más que eso, tiene algo que no se puede enseñar, la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Eso es invaluable. Esa tarde, después de que su madre se fue, Miguel se quedó practicando una presentación que haría al día siguiente. La alcaldía había organizado un evento cultural en el Parque Central, y Ernesto había conseguido un espacio para que algunos participantes de los talleres presentaran sus trabajos. ¿Nervioso?, preguntó una voz a sus espaldas. Miguel se volvió y vio a Sofía Delgado,
una joven de 20 años que había llegado al taller hacía 3 meses. Era estudiante de trabajo social en la universidad, pero había crecido en un barrio similar al de Miguel. Sus ojos inteligentes y su sonrisa cálida habían captado la atención de Miguel desde el primer día. Un poco, admitió Miguel. Nunca he hablado frente a tanta gente. ¿Puedo escuchar lo que vas a leer? Miguel asintió y comenzó a recitar su poema más reciente, titulado Cartas a mi barrio. Querido barrio mío, de calles empedradas, donde los sueños crecen entre las grietas del asfalto, donde cada esquina cuenta una historia, de luchas, de caídas, de levantarse otra vez. No te cambio por ningún lugar del mundo, porque en tus brazos duros aprendí que la belleza no está en lo perfecto, sino en lo auténtico, en lo que duele y sana. Sofía aplaudió suavemente. Es hermoso, Miguel. Pero puedo ver que hay más ahí. ¿Qué no estás diciendo? Miguel la miró con sorpresa. Sofía tenía esa capacidad de ver más allá de las palabras, de encontrar las emociones que él trataba de esconder. No sé si estoy listo para contar toda la verdad, admitió. ¿Qué verdad? Miguel le contó sobre Carlos, sobre la decisión que había tomado meses atrás, sobre la culpa que aún cargaba. Miguel, Sofía se acercó más. Esa es exactamente la historia que necesitas contar. No solo la parte bonita, sino toda la verdad. La gente necesita saber que las decisiones difíciles son posibles. ¿Y si me juzgan? ¿Y si no lo hacen? ¿Y si tu historia ayuda a alguien más a tomar la decisión correcta? Al día siguiente, el parque central estaba lleno de familias, jóvenes y ancianos. Miguel había cambiado su presentación la noche anterior, decidiendo seguir el consejo de Sofía. Cuando llegó su turno, subió al pequeño escenario improvisado con las manos temblando. Buenos días, comenzó, su voz apenas audible al principio. Me llamo Miguel Ángel Restrepo, y quiero contarles sobre una noche que cambió mi vida. Durante los siguientes 10 minutos, Miguel contó su historia completa. Habló de la pobreza, de la tentación, de la amistad traicionada por circunstancias terribles. Habló de la decisión que tomó y de las consecuencias que siguieron. Terminó recitando un poema nuevo que había escrito esa mañana. A Carlos, mi hermano perdido. Aunque nuestros caminos se separaron. En esa encrucijada de la vida, guardo en mi corazón al niño, que soñaba conmigo bajo las estrellas. Tu ausencia me enseñó que amar a alguien a veces significa dejarlos ir hacia su destino, mientras uno encuentra el propio. Donde quiera que estés, espero que encuentres la paz que no pudimos construir juntos. Cuando terminó, el silencio en el parque era absoluto. Miguel temió haber cometido un error, haber compartido demasiado. Pero entonces, una mujer mayor se puso de pie y comenzó a aplaudir. Luego otra persona, y otra, hasta que todo el parque estaba de pie aplaudiendo. Una señora se acercó al escenario con lágrimas en los ojos. Mi hijo está en la misma situación que tú estuviste, le dijo. ¿Podrías hablar con él? Después de la presentación, Miguel fue rodeado por personas que querían conocer más sobre su historia, sobre el centro comunitario, sobre los talleres de escritura. Ernesto observaba desde lejos con una sonrisa de orgullo. Creo que acabas de encontrar tu verdadera vocación, le dijo Sofía cuando finalmente se quedaron solos. ¿Qué quieres decir? Eres un puente, Miguel, entre los jóvenes que están donde tú estuviste y los que quieren ayudar pero no saben cómo llegar a ellos. Esa noche, Miguel llegó a casa con una propuesta que había recibido después de su presentación. Una fundación que trabajaba con jóvenes en riesgo quería contratarlo para dar talleres en diferentes colonias de la ciudad. ¿Cuánto pagan?, preguntó Carmen, siempre práctica. Suficiente para que dejes uno de tus trabajos, mamá, respondió Miguel con una sonrisa. Esperanza, quien ahora tenía 15 años y había desarrollado su propio amor por la escritura inspirada por su hermano, lo abrazó fuertemente. ¿Vas a ser famoso?, le preguntó. No sé si famoso, respondió Miguel. Pero sí sé que voy a ayudar a otros jóvenes a encontrar su voz. Sin embargo, mientras la familia celebraba esa noche, Miguel no sabía que su creciente visibilidad estaba a punto de traer consecuencias inesperadas. En algún lugar de la ciudad, alguien había visto su presentación en el parque y había reconocido su nombre. Su pasado estaba a punto de alcanzarlo de una manera que pondría a prueba todo lo que había construido.
La verdadera prueba de su transformación apenas estaba comenzando. Miguel llevaba 4 meses trabajando con la fundación, viajando por diferentes colonias de la Ciudad de México, cuando todo se desmoronó en una sola tarde. Acababa de terminar un taller con jóvenes en Tepito, cuando recibió una llamada de Ernesto. Miguel, necesitas venir al centro inmediatamente. La voz de Ernesto sonaba tensa. Hay un reportero aquí haciendo preguntas sobre ti. Miguel sintió un frío recorrer su cuerpo. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu pasado, sobre Carlos, sobre el robo de la farmacia. Alguien le dijo que tú estabas involucrado. El mundo de Miguel se tambaleó. Había trabajado tan duro para construir su nueva vida, para convertirse en alguien en quien su familia y su comunidad pudieran confiar. Ahora todo estaba en peligro. Llegó al centro comunitario y encontró a un hombre de mediana edad con una grabadora, interrogando a algunos de los participantes del taller. ¿Usted es Miguel Ángel Restrepo?, le preguntó el reportero, encendiendo inmediatamente la grabadora. Sí. Soy Rodolfo Vázquez, del periódico El Universal. Tengo información que sugiere que usted estuvo involucrado en el robo que resultó en la muerte de Raúl Hernández, el farmacéutico, hace 8 meses. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero las lecciones de Ernesto sobre la importancia de la verdad resonaron en su mente. Sí, estuve involucrado, dijo Miguel, causando sorpresa en el reportero, quien probablemente esperaba una negación. Pero no de la manera que usted piensa. ¿Puede explicar? Miguel miró alrededor del centro, viendo las caras de los jóvenes que habían llegado a confiar en él, las madres que le habían confiado a sus hijos. Ernesto estaba a un lado, con expresión seria pero comprensiva. Mis amigos me propusieron participar en ese robo. Yo decidí no hacerlo. Esa decisión cambió mi vida y me trajo aquí. Pero tengo un testigo que dice haberlo visto con Carlos Mendoza y Joaquín Herrera, planeando el robo días antes. Miguel reconoció la descripción. Probablemente don Aurelio, el dueño de la tienda donde se reunían, había hablado con el reportero. Es cierto. Estuve presente cuando ellos hablaron del plan. Pero me fui antes de que lo ejecutaran. La policía ya investigó esto y confirmó que yo no estuve presente durante el robo. ¿No le parece conveniente que ahora se presente como un joven rehabilitado cuando la verdad es que estuvo a punto de cometer un crimen grave? La pregunta golpeó a Miguel como un puño. Vio en los ojos de algunos de los jóvenes presentes dudas que no habían estado ahí antes. Señor Vázquez, intervino Ernesto, Miguel nunca ha ocultado su pasado. De hecho, es precisamente por esa experiencia que puede conectar con jóvenes que están en situaciones similares. Pero ¿no cree que la comunidad tiene derecho a saber que están confiando en alguien que estuvo a punto de ser criminal? ¿Y no cree que la comunidad tiene derecho a ver un ejemplo de alguien que eligió el camino correcto cuando pudo haber elegido el equivocado?, respondió Ernesto. Miguel se quedó en silencio, procesando la situación. Luego, tomó una decisión. Señor Vázquez, publique su historia. Pero publique toda la historia. Hable con la policía, confirme que yo no participé en el robo. Hable con las familias que he ayudado en estos meses. Hable con los jóvenes que han cambiado sus vidas después de escuchar la mía. El reportero lo miró con sorpresa. ¿Está seguro? Esto podría arruinar su carrera. Mi carrera se basa en la honestidad. Si no puedo ser honesto sobre mi pasado, entonces no merezco el futuro que estoy construyendo. Esa noche, Miguel reunió a su familia para contarles lo que podría venir. Carmen y Esperanza escucharon en silencio mientras se les explicaba la situación. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Esperanza, con lágrimas en los ojos. No lo sé, hermanita. Tal vez la gente deje de confiar en mí. Tal vez pierda mi trabajo. Pero tú no hiciste nada malo, insistió Esperanza. No, pero estuve muy cerca de hacerlo. Y algunas personas van a pensar que eso es suficiente para juzgarme. Carmen, quien había estado callada, finalmente habló. Mijo, yo no entendía esta cosa de la escritura al principio. Pero he visto lo que has hecho, cómo has cambiado, cómo has ayudado a otros. Eso es lo que importa. 3 días después, el artículo salió publicado. El titular decía, el poeta del barrio estuvo a punto de ser criminal. Pero Vázquez había sido justo. Incluyó testimonios de la policía confirmando que Miguel no había participado en el robo,
entrevistas con familias que habían sido ayudadas por sus talleres, y declaraciones de jóvenes que habían cambiado sus vidas después de escuchar su historia. La reacción fue mixta. Algunos comentarios en redes sociales eran crueles, cuestionando la credibilidad de Miguel. Pero otros defendían su transformación y la importancia de dar segundas oportunidades. El momento más difícil llegó cuando Miguel fue a dar un taller en una escuela preparatoria y varios padres de familia estaban esperándolo con protestas. «No queremos criminales cerca de nuestros hijos», gritaba una mujer. «Regresa a tu barrio», gritaba un hombre. Miguel se quedó parado frente a la escuela, viendo las caras de enojo y desconfianza. Por un momento, consideró darse la vuelta y marcharse. Pero entonces vio algo que lo hizo cambiar de opinión. Detrás de los padres protestantes, había un grupo de estudiantes observando. En sus ojos no veía juicio, sino curiosidad. Uno de ellos, un joven de unos 17 años, se acercó. «¿Usted es el poeta del que escribieron en el periódico?» «Sí. Mi hermano mayor está en la misma situación en la que usted estuvo. ¿Podría hablar con él?» Miguel miró al joven, luego a los padres que seguían protestando, luego de nuevo al joven. En ese momento entendió que su verdadera prueba no era la opinión de la prensa o de los críticos. Su verdadera prueba era si podía seguir ayudando a quienes realmente lo necesitaban, sin importar lo que otros pensaran. «Sí», le respondió al joven. «Sí puedo». Mientras entraba a la escuela, escoltado por estudiantes que querían escuchar su historia, Miguel supo que había superado la prueba más importante de su vida. No la prueba de la opinión pública, sino la prueba de su propia convicción. La verdadera batalla por su futuro estaba a punto de comenzar. Un año después de la controversia del periódico, Miguel estaba de pie en el mismo parque donde había dado su primera presentación pública. Pero esta vez, el evento era diferente. La alcaldía había declarado oficialmente la creación del Programa de Prevención de Violencia Juvenil a través del arte, y Miguel había sido nombrado coordinador principal. «Es irónico», le comentó a Sofía, quien ahora era su novia y colaboradora en el programa. «Hace 2 años pensé que mi vida había terminado cuando decidí no robar esa farmacia. Resulta que apenas estaba comenzando». Sofía sonrió, ajustando el micrófono en el pequeño escenario. Las mejores historias siempre empiezan con finales que parecían el fin del mundo. El evento de ese día era especial. 25 jóvenes que habían participado en los talleres durante el último año presentarían sus trabajos. Pero más importante aún, había una invitada especial que Miguel había estado esperando con nerviosismo y expectativa. «Miguel», Ernesto se acercó con una sonrisa misteriosa. «Hay alguien aquí que quiere verte». Miguel se volvió y sintió que el corazón se le detenía. Allí, más delgada y con el cabello más corto, pero con los mismos ojos que recordaba, estaba Carmen Mendoza, la madre de Carlos. «Miguel, mijo», ella se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Puedo hablar contigo?» Se alejaron del bullicio del evento y se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda. «Señora Carmen, yo». «Déjame hablar primero, por favor», ella lo interrumpió suavemente. «Recibí una carta de Carlos la semana pasada. Está en Tijuana, trabajando en una maquiladora. No es una vida fácil, pero es una vida honesta». Miguel sintió un alivio mezclado con tristeza. «Me da mucho gusto saber que está bien. En su carta, me contó sobre la noche que ustedes se pelearon. Me contó que tú decidiste no ir con ellos». Carmen tomó las manos de Miguel entre las suyas. «Quiero que sepas que no te culpo por lo que pasó. Al contrario, te agradezco». «¿Me agradece?» «Sí, mijo. Porque si hubieras ido con ellos, tal vez ahora tendría 2 hijos perdidos en lugar de uno que todavía tiene esperanza de redimirse algún día». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Miguel. «Señora Carmen, yo quería a Carlos como a un hermano. Y él a ti. Por eso me pidió que viniera hoy. Quiere que sepas que está orgulloso de lo que has hecho, y que espera algún día poder hacer lo mismo». Carmen se levantó para irse, pero se detuvo. «Miguel, hay algo más. Carlos me dijo que te dijera que nunca mencionó tu nombre, ni siquiera cuando lo presionaron. Dijo que tu amistad merecía esa protección, aunque él no hubiera merecido la tuya». Cuando Carmen se fue, Miguel se quedó sentado en la banca, procesando la conversación. Sofía se acercó y se sentó junto a él. «¿Estás bien?» «Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, creo que realmente estoy bien».
El evento comenzó y Miguel vio desfilar a los jóvenes que había conocido en diferentes etapas de desesperación o riesgo. Ahí estaba Javier, de 16 años, quien había llegado al taller después de ser expulsado de la escuela por pelear. Ahora recitaba un poema sobre el perdón. Estaba también María, de 15 años, cuyo novio la había introducido a las drogas. Su ensayo hablaba sobre recuperar la autoestima. Pero el momento más emotivo llegó cuando Esperanza, ahora de 17 años y claramente inspirada por su hermano, subió al escenario. Este poema está dedicado a mi hermano Miguel, anunció, quien me enseñó que los héroes no son personas perfectas, sino personas que eligen hacer lo correcto cuando es difícil. Hermano mío, guardián de palabras, que encontraste luz en la oscuridad más profunda, que cambiaste el metal frío de la violencia por la calidez dorada de la esperanza. Eres la prueba viviente de que todos merecemos una segunda oportunidad, y de que a veces la primera decisión correcta es la que define todas las que siguen. Cuando Esperanza terminó, Miguel no pudo contener las lágrimas. Su hermana había capturado en palabras algo que él había luchado por entender durante años. Al final del evento, cuando los últimos asistentes se marchaban, Miguel se quedó solo en el parque, mirando las sillas vacías y recordando todo el camino recorrido. Ernesto se acercó, cargando las últimas cajas de materiales. ¿En qué piensas, Miguel Ángel? En círculos, respondió Miguel. Empecé aquí, en este parque, jugando de niño con Carlos. Luego casi arruino mi vida en las calles de alrededor. Después encontré mi salvación en el centro comunitario a unas cuadras de aquí. Y ahora estoy de vuelta en este parque, pero todo es diferente. ¿Sabes cuál es la diferencia? Miguel sonrió. La diferencia es que ahora sé quién soy. Y sé que las decisiones que tomamos pueden cambiar no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que nos rodean. ¿Y qué vas a hacer con ese conocimiento? Miguel miró hacia las casas que rodeaban el parque, imaginando a todos los jóvenes que en ese momento estaban enfrentando las mismas decisiones que él había enfrentado años atrás. Voy a seguir contando mi historia. Voy a seguir demostrando que es posible elegir un camino diferente. Y voy a seguir creyendo que las palabras pueden cambiar el mundo, una persona a la vez. Esa noche, Miguel llegó a casa y encontró a su madre viendo las noticias. El reportaje hablaba sobre el éxito del programa de prevención de violencia juvenil y mostraba imágenes del evento del día. Estoy orgullosa de ti, mijo, le dijo Carmen, abrazándolo. No siempre entendí tu camino, pero ahora veo que era el correcto. Gracias, mamá, por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí mismo. Antes de dormir, Miguel abrió su cuaderno, el mismo que Ernesto le había dado años atrás, ahora lleno de historias, poemas y reflexiones, y escribió su última entrada. Asterisco, hoy entendí que la redención no es un destino al que llegas, sino un camino que eliges recorrer cada día. Que el perdón no es algo que recibes, sino algo que te das a ti mismo al decidir ser mejor de lo que fuiste ayer. Y que las segundas oportunidades no son regalos que esperas, sino oportunidades que creas con cada decisión correcta que tomas. Mi nombre es Miguel Ángel Restrepo. Fui un joven que estuvo a punto de arruinar su vida, pero que eligió las palabras sobre la violencia, la esperanza sobre la desesperación, el futuro sobre el pasado. Esta es mi historia. Pero más importante, esta es la prueba de que todos tenemos una historia que contar, y que nunca es demasiado tarde para que esa historia tenga un final diferente al que pensábamos que tendría. Que mis palabras lleguen a quien las necesite. Que mi historia inspire a quien esté perdido. Y que mi ejemplo demuestre que sí es posible cambiar, crecer, y convertirse en la persona que siempre supimos que podíamos ser. El joven que trocó el crimen por el arte no solo salvó su propia vida, aprendió a salvar vidas con sus palabras. Y esa, al final, es la única revolución que realmente importa. La revolución que comienza en el corazón de una persona y se extiende, palabra por palabra, vida por vida, hasta cambiar el mundo. Asterisco. Miguel cerró el cuaderno y miró por la ventana hacia las calles que lo habían visto crecer. Mañana habría nuevos jóvenes que conocer, nuevas historias que escuchar, nuevas palabras que compartir. Su historia había terminado, pero su misión apenas comenzaba.